El juego online crece día a día. Apostar desde tu smartphone mientras ves el partido de tu equipo favorito en la comodidad de tu casa o jugar al póker desde tu ordenador son algunas de las ventajas que ofrece el juego online, un sector en plena expansión, sobre todo en el campo de las apuestas deportivas. Si te interesa aprender a ganar dinero apostando en línea, quédate conmigo hasta el final de este video, ya que te enseñaré cómo hacerlo desde lo más básico. Tengo fe, pero no confío en la gente, ni creo en los llamados golpes de suerte. Solo dependo del control de mi mente, ya que nadie llega a ser millonario sin ser inteligente. Defino mi camino. ¿Qué es una apuesta? Según la Real Academia Española, una apuesta es arriesgar cierta cantidad de dinero en la creencia de que algo, como un juego, una contienda deportiva, etc., tendrá tal o cual resultado, cantidad que en caso de acierto se recupera aumentada a expensas de las que han perdido quienes no acertaron. El mejor y más simple ejemplo de apuesta lo podemos encontrar en la típica apuesta que se hace entre dos amigos, donde se apuesta solo al resultado de un partido. Ya a esta apuesta se le conoce como apuesta derecha. Ya más adelante veremos los tipos de apuesta de manera individual. ¿Qué son los momios o cuota deportiva? Momio, o en inglés odd, es el cociente entre la probabilidad de que un evento suceda y la probabilidad de que no suceda. O dicho de otra manera, el momio es la cuota que ofrecen pagarte por apostar y acertar a un determinado resultado. Y también, un momio te indica la probabilidad que tiene un equipo o individuo de ganar un encuentro. De igual manera, más adelante les mostraré la fórmula para saber la probabilidad que tiene un equipo de ganar basada en los momios. Representación de los momios. Existen dos formatos para representar el momio americano: números negativos y números positivos. En este ejemplo, podemos ver que el América tiene un momio negativo, mientras que el empate y el Guadalajara tienen un momio positivo. ¿Pero por qué pasa esto? El número negativo quiere decir que en este caso el América es el favorito o tiene la probabilidad más alta de ganar. Luego el empate, si bien tiene un número positivo, es el número positivo que está más cerca de ser negativo y existe más probabilidad de empate a que gane el Guadalajara. Por último, el Guadalajara tiene el número más positivo, lo que nos indica que es el que tiene menos probabilidades de que se dé el resultado. Conclusión: si pudiéramos enumerar los probables resultados del 1 al 3, el orden sería el siguiente. Número 1. El América es quien tiene la mayor probabilidad de ganar. Número 2. De no ganar el América, el empate es el resultado que tiene mayor probabilidad de ganar. Y número 3. De no ganar el América y de no darse un empate, Guadalajara sería el vencedor, pero esto es lo más improbable de que pase según los momios. Europeo. Número decimal siempre mayor a 1. Para conocer el equipo favorito y no favorito en el sistema europeo es muy sencillo. Simplemente hay que observar los momios y el que tenga el número decimal menor o más cercano a 1 es el favorito. Y el que tenga el número decimal mayor es el no favorito. Y al igual que en el ejemplo anterior, si pudiéramos enumerar los probables resultados del 1 al 3, el orden sería el siguiente. Número 1, el América es quien tiene la mayor probabilidad de ganar. Número 2, de no ganar el América, el empate es el resultado que tiene mayor probabilidad de ganar. Y número 3, de no ganar el América y de no darse un empate, Guadalajara sería el vencedor. Pero esto es lo más improbable de que suceda según los momios. En los sportsbooks, la gran mayoría tiene la opción de cambiar el formato de los momios para que selecciones el que más te agrade, ya sea americano o europeo. En lo personal prefiero el formato americano, pero solo porque fue con el que aprendí. ¿Cómo calcular el pago de un momio americano? Si el momio es positivo, se realiza mediante la siguiente fórmula: momio entre 100 por monto de la apuesta. En este ejemplo es una apuesta de $20 a los Miami Dolphins con un momio de 290 positivo. Entonces sería 290 dividido entre 100 por 20 es igual a 58, que es nuestra ganancia neta. Se le suman los $20 para darnos un total de 78, porque fueron los $20 que apostamos
y como ganamos nos los tienen que regresar. Si el momio es negativo, la fórmula es la siguiente: es 100 entre el momio por el monto de la apuesta. En este ejemplo apostaríamos $20 a los Steelers, que tienen un momio negativo de menos 350. Entonces la fórmula quedaría sustituida de la siguiente manera: 100 dividido entre 350 por 20, que es igual a 5.71. Esa es nuestra ganancia neta, más los $20 que apostamos y que como ganamos nos tiene que pagar la casa de apuesta 25.71. ¿Cómo calcular el pago de un momio europeo? La fórmula es la siguiente: momio por monto de la apuesta. Ejemplo de una apuesta de $20 una vez más a los Steelers, que tienen un momio de 1.63. Entonces sería 1.63 por los $20 que apostamos, que es igual a 25.6. Usualmente, o me puedo atrever a decir que todos los sportbooks o casas de apuestas deportivas te muestran la ganancia antes de que realices la apuesta. Por eso no es muy necesario que memorices estas fórmulas. Línea de dinero o money line. La línea de dinero es la apuesta más básica y común en los deportes. La línea de dinero es la apuesta directa entre dos equipos, en la que quien apueste por el conjunto ganador se lleva la cuota establecida anteriormente, sin importar la diferencia de puntos. Línea de puntos. ¿Qué es y cómo leer una línea de puntos? La línea de puntos se usa para emparejar las probabilidades entre dos equipos, y a cada uno de estos equipos se les da un total de puntos que se les resta o se les suma del resultado final del encuentro. Veamos un ejemplo. Este es un partido entre los Patriots y los Steelers. A los Patriots le quitan -3 y a los Steelers le dan +3. En este caso, si seleccionas la línea de puntos para los Steelers, que es de +3, al finalizar el encuentro, al resultado final se le sumarán 3 puntos al marcador de los Steelers. Digamos que este partido termina Steelers 14, Patriots 16. El ganador del encuentro serían los Patriots, pero el marcador de esta apuesta sería a los Steelers, debido a que el marcador sería 17 Steelers, Patriots 16, ya sumándole los 3 puntos, ganando quien haya apostado a favor de los Steelers. ¿Qué es el over u under? Es la suma total de puntos entre los dos equipos al final del encuentro, y las conocemos como over altas en español o under bajas en español. Veamos el mismo partido de Steelers y Patriots. Aquí vemos la línea de este encuentro, que O, que significa over, está en 48.5, y U, que es under, está de igual manera en 48.5. Si tu selección es el over, para ganar esta apuesta, la suma total de los puntos entre los dos equipos al final del juego tendrá que ser mayor a 48.5. O si por el contrario seleccionas under, la suma total de puntos de ambos equipos tiene que ser menor a 48.5. ¿Qué es un parlay? Es una jugada en la que se pueden combinar de 2 a 8 resultados. Para cobrar, todos los resultados deben de ganar. Un parlay multiplica de manera importante las ganancias en el caso de acertar los resultados. Puedes combinar partidos de cualquier liga o torneo disponible. Pero ojo, los parlays, así como multiplican tu dinero, mal ejecutados o mal calculados te pueden hacer perder muchísimo dinero. Les explicaré el por qué cuando lleguemos al capítulo de gestión de riesgo y capital. Conclusiones. Los momios nos sirven para 3 cosas. Número 1, para saber cómo nos van a pagar. Número 2, para saber quién es el favorito y quién el no favorito u underdog. Número 3, para conocer las probabilidades que tiene cada equipo de ganar. Momios americanos. Número negativo es el favorito, número positivo es el no favorito u underdog. Momios europeos. Número más cercano al 1 es el favorito. Pagos. Los sportbooks te calculan los pagos en automático, incluso antes de hacer la apuesta.
Línea de dinero o money line. Solo se apuesta al resultado sin importar la diferencia de puntos al final del partido. Línea de puntos. Debes de tomar en cuenta si a tu equipo le suman o le restan puntos al finalizar el partido. Over-under. Al finalizar el partido debes de sumar los puntos de ambos equipos y determinar si terminaron por encima over o por debajo under de la línea de puntos establecida por la casa de apuestas. Parlay. Tipo de apuesta donde puedes combinar varios resultados del mismo encuentro o de encuentros diferentes. Y para que la apuesta resulte ganadora, debes de acertar en cada uno de los resultados del parlay. Esto quiere decir que si hiciste un parlay de 8 resultados, debes de tener los 8 de manera correcta. Con uno que no sea correcto, el parlay se da por perdido. Si el video ha sido de tu agrado, te pido de favor me regales un pulgar arriba, te suscribas y actives la campanita para que te lleguen notificaciones de este canal. Si por el contrario no fui muy claro en algún tema o en alguna fórmula y tienes una duda, por favor déjame un comentario con tu duda y trataré de, ya sea en los mismos comentarios o si son varios los que tienen la misma duda, podré hacer otro video para darles respuestas, ponerles más ejemplos, pero siempre con la finalidad de que no quede ninguna duda y de que todo quede muy claro. Muchas gracias y saludos.